La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos a partir de observaciones, experimentaciones y razonamientos. De estas se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. La ciencia tiene un solo objetivo y este es encontrar la verdad, por lo cual definimos como ciencia todo aquello que sabemos que es cierto y que podemos comprobar. El psicólogo Plaget desarrolló una teoría de cómo es que va evolucionando la inteligencia del hombre, que consta de 4 partes. La primera la denominó motora sensorial y va de 0 a 2 años de edad, y aquí aprendemos a tener el control y aprendizaje de los objetos. La segunda es preoperacional, que va de los 2 a 7 años de edad. Aquí obtenemos nuestras habilidades verbales. Y la tercera la denominó concreta o operacional, que va de los 7 a 12 años de edad. Y este es el asentamiento de conceptos abstractos. Aquí empezamos a tener dudas y empezamos a preguntarnos de dónde venimos. Y luego está la formal de 12 a 15 años de edad, que vendría siendo la última. Y aquí obtenemos nuestras habilidades sistemáticas y lógicas. Esta teoría es importante porque, como se mencionó antes, el ser humano siempre ha tenido dudas existenciales de dónde vino, de quién lo creó, y si hay alguien que lo creó, ¿quién creó a ese alguien? Gracias a estas dudas existenciales, el hombre empezó a abrir cuerpos tratando de encontrar algo divino, pero encontró algo completamente diferente, y aquí fue donde empezó la anatomía, que empezaron a estudiar cada parte del cuerpo y cómo se componía y qué relaciones tenían estas partes entre sí. La fisiología es la rama de la ciencia que intenta explicar los procesos físicos y químicos que son los responsables del origen de la vida y de su desarrollo y progresión. La fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano y lo que hacen que sea un ser vivo. Para poder hablar de estas dos ramas de la ciencia es necesario empezar por la célula, ya que esta es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Tenemos aproximadamente 10 billones de ellas que realizan distintas funciones en nuestro organismo. Ahora, ¿qué necesitan estas para funcionar adecuadamente? Como todos hemos escuchado alguna vez, el humano en su mayoría es agua. Bueno, alrededor del 60% de nuestro cuerpo está compuesto de líquido y el 40% de este se queda dentro de las células y se denomina líquido extracelular. Y el otro 20% se queda fuera y se le da el nombre de líquido extracelular. Dentro de este líquido se encuentran los nutrientes y iones que necesita la célula para mantenerse viva. Estas son capaces de realizar sus funciones siempre y cuando tengan las concentraciones adecuadas, tales como oxígeno, glucosa, aminoácidos, etc. Al estudiar el cuerpo humano, se tuvo que considerar una sola posición para que todos pudiéramos estar en la misma sintonía. En esta, el cuerpo tiene que estar en una postura erguida, con los miembros superiores perpendiculares a los lados del tronco, con las extremidades superiores juntas y con la cabeza mirando hacia adelante. De igual manera, se establecieron unos planos para poder dividir el cuerpo humano. Antero-posterior. Este es un plano que divide al cuerpo humano por la línea media en una parte derecha y otra izquierda. Parasagital. Esta es una línea paralela a la línea media mencionada ya anteriormente. Transversal horizontal. Este es un plano que divide al cuerpo en una parte inferior y otra superior. Plano frontal o coronal. Este es un plano que divide al cuerpo humano en una parte anterior y otra posterior. Para complementar los planos también se formularon ejes, que son líneas punteadas imaginarias que atraviesan el cuerpo humano. Eje antero-posterior. Se dirige de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Eje transversal. Este traspasa el cuerpo de lado a lado. Eje longitudinal. Este traspasa al cuerpo de arriba hacia abajo. El cuerpo humano se encuentra dividido en 8 partes, que son la cabeza, la columna vertebral, el tórax, el abdomen, la cintura escapular, la cintura pélvica, el miembro superior y el miembro inferior. La cabeza es la parte más alta del cuerpo y se encuentra separada del cuello por una línea que une los puntos, que son la protuberancia occipital externa, el proceso mastoideo que se encuentra en el temporal, el gonión que es el ángulo de la mandíbula y la protuberancia mentoniana. La cabeza está constituida por 2 porciones que son cráneo y cara, separadas por 3 líneas, y la primera va desde la sutura frontonasal hasta el proceso orbitario lateral del frontal, y la segunda va del proceso orbitario lateral del frontal a la sutura temporocigomática.
y luego la tercera une ambos tubérculos cigomáticos. La columna vertebral está constituida por 33 huesos y tiene la función de mantener el cuerpo erguido, es decir, de darle sostén. Articula los movimientos del tronco y protege los órganos internos y a la médula espinal. Los huesos de la columna vertebral reciben el nombre de vértebras y estas están separadas por secciones. Las que se ven de color verde limón en la imagen se llaman cervicales y son 7 costillas. Las primeras 2 reciben el nombre de atlas y de axis. Las torácicas son 12 y son las que en la imagen se ven de color naranja. Las lumbrares son 5 y son las que en la imagen se ven de color roja. Luego siguen las sacrales, que son las azules y también son 5. Y por último se ven las coxiales, que son de color verde y son 4. Esto da un total de 32 vértebras que componen a la columna vertebral. Tórax. Este tiene forma de jaula y está formado por las costillas y cartílagos costales, que en la imagen se ven de un color más oscuro, y también está sostenido por el esternón, que se ve en la línea media de este. Tórax incluye y protege los órganos más importantes del sistema respiratorio y cardiovascular. El cuerpo humano tiene 12 costillas y esas también están divididas en secciones. En la imagen, las costillas rojas se denominan como costillas verdaderas y estas abarcan de la 1 a la 7 y estas están unidas también por el esternón. Luego están las costillas falsas que abarcan de la 8 a la 2 y en la imagen se ven de color verdes y estas se unen por el cartílago de la costilla número 7. Y en la imagen se ven unas últimas costillas que están de color azul y se le denominan costillas flotantes y abarcan de la 11 a la 12. La cintura escapular. Esta no está hecha para proteger órganos, esta promueve el movimiento y está compuesta por el hueso escápulo, que es el hueso plano que se ve en la parte posterior, y también por la clavícula, que se ve horizontalmente, y esta tiene forma de S itálica. La cintura pélvica recoge el peso del cuerpo y participa también en el movimiento. Esta está compuesta de la base del sacro, que se ve en la línea media, la cresta itálica, que se ve a los lados de la base del sacro y la pubis. Los huesos se clasifican según su estructura. Están los huesos largos y los huesos largos comprenden una diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y 2 epífisis, que son las extremidades que tienen. Huesos cortos son huesos cuboidales, es decir, en forma de cubo, y sus dimensiones son muy similares. Huesos planos son huesos delgados y compuestos por placas casi paralelas. Un ejemplo son los que tenemos en el cráneo y las costillas. Huesos irregulares. Su única descripción es que tienen una forma compleja, como por ejemplo la vértebra. Huesos sesamoideos. Son huesos pequeños y redondos incrustados en los tendones. Huesos accesorios. También son de forma redonda y pequeños. No se forman con frecuencia en el cuerpo. La única diferencia que tienen estos entre los sesamoideos es que los huesos sesamoideos normalmente son producidos por el cuerpo debido a que éste tiene una reacción. Huesos osículos. Estos únicamente se encuentran en el oído y son los que lo componen. Los huesos neumáticos. Estos se clasifican por tener cavidades de aire, pero pueden entrar en varias clasificaciones de huesos. El número de huesos que conforman el esqueleto es de 200 y 206, sin embargo, se agrupan en el esqueleto axial, que en la foto se ve de color azul y este tiene 80 huesos, y en el esqueleto apendicular, que en la foto se ve de color rosa y este tiene 106 huesos. En el esqueleto axial se encuentra el cráneo, la cara, el cuello y la columna vertebral. En el esqueleto apendicular se encuentra la cintura pélvica, la cintura pelviana, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. En el esqueleto axial se cuentan los huesos craneales. El primero se denomina frontal, el segundo parietal, el tercero occipital, el cuarto temporal, el quinto etmoides y el sexto esfenoides. Dentro de este también están los huesos faciales, que son la maxilla, el cigomático, el nasal, el lagrimal, el palatino, el vómer y la mandíbula. Se compone también de la columna vertebral, que como ya se mencionó antes, se divide en vértebras cervicales, en vértebras dorsales, en vértebras lumbrales, en vértebras sacrales y en vértebras coxiales. La estructura de la vértebra dorsal es la siguiente. Estos salientes que se ven aquí se denominan apófisis articulares superiores y estos salientes que se ven en los laterales se llaman apófisis transversa. Todo esto es el cuerpo vertebral. Y esto, que abarca de lado a lado, es el arco vertebral.
y este último saliente se denomina apófisis espinosa. En el esqueleto axial también se encuentra lo que es el tórax. El tórax quedamos que estaba compuesto por el esternón, por las costillas y por los cartílagos costales. Bueno, el esternón tiene la siguiente estructura. En su parte superior está el manubrio esternal y por la parte inferior de este manubrio está el cuerpo del esternón. Y por último se encuentra este saliente que se llama apéndice sifoides. Y luego contiene lo que son los cartílagos costales, que son estos de ambos lados. También dijimos que tenía costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las costillas verdaderas están hasta aquí porque dijimos que estaban unidas al esternón. Luego las costillas falsas son las siguientes porque están unidas al cartílago de la costilla séptima de las verdaderas. Y las últimas son las costillas flotantes, que son estas últimas. Terminando de hablar del esqueleto axial, empezamos por el esqueleto apendicular y dijimos que la primera estructura que tenía era la cintura escapular. Bueno, esta dijimos que estaba conformada por el hueso escápulo, que es este, y por la clavícula, que tiene forma de S itálica, y es esta. De la cintura escapular se articula lo que es el miembro superior. El miembro superior tiene la siguiente estructura. Este hueso que se ve aquí es un hueso largo y tiene el nombre de húmero. Aquí tiene una articulación que se llama bisagra y permite la movilidad de este miembro. Después tiene este hueso que también es largo y se llama radio. Y el que está al lado se llama cúbito. Después viene lo que se le llama coloquialmente la mano, que es esta. Y esta tiene varias estructuras que se explicarán enseguida. La mano está compuesta por los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges. Los huesos del carpo son estos, y son 8. Los huesos metacarpianos son estos, y obviamente son 5, uno por cada uno de los dedos. Y están las falanges distales, que son aquí las verdes. Y en este caso, el hueso pulgar nada más tiene 2 falanges. Una es la distal y otra es la medial, que es esta de aquí. Y los otros sí tienen falanges mediales, que son las azules, y las falanges proximales, que son las últimas que vemos aquí. El miembro superior se encuentra articulado con la cintura pélvica y aquí presenta la trocante mayor y la trocante menor, que son las extremidades del fémur. Y el fémur es este hueso largo que se encuentra justo aquí. Luego después se encuentra la rótula, que es este circulito que se ve aquí. Y es el hueso, se podría decir, de la rodilla. Está el peroné, que es este hueso delgadito de aquí. Y a su lado se encuentra lo que es la tibia, que es un grueso largo que también está más grueso. Y también se encuentran los huesos del carpo y los huesos del metacarpo, que básicamente son los del pie. El hueso por dentro tiene las siguientes características morfológicas. Este que se ve aquí, esta línea que apunta a lo que se ve adentro, es tejido esponjoso y este básicamente hace más resistente el hueso. Esta línea que está señalando a esta curva es el cartílago articular. Este permite la lubricación y permite que un hueso no roce con el otro al momento de articularse. Este, que se ve como la cáscara del hueso, se le denomina periósteo y es una caja de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea y básicamente este protege el cuerpo, lo hace más resistente y participa en la reparación del hueso cuando hay una fractura. También es lo que ayuda a nutrir al hueso. Luego está la cavidad medular, que es esta línea que señala este tubito, podría decirse. Y este contiene la médula ósea amarilla grasa. Y luego está el endostio, que es este actúa como un periósteo pero interno y cubre la médula que ya se mencionó. El hueso contiene las siguientes células: las células osteogénicas, que son las células madres con capacidad de división. Estas son las
células madre de los osteoblastos, y se localizan en la parte interna del periósteo y el endostio. Luego están las células osteoblastas y son las principales constructoras de los huesos. Luego vienen las células osteocitas y son las células más maduras principales del tejido óseo. Estas intercambian nutrientes con la sangre. Luego vienen los osteoclastos y se ubican en el endostio. Estas se encargan de la transformación del hueso, es decir, cuando el niño va creciendo o cuando el adulto va envejeciendo. Cuando va creciendo, pues obviamente se hacen más grandes, y cuando va envejeciendo, estas se encogen. Los huesos tienen la función de darnos sostén, es decir, como la columna vertebral nos mantiene erguidos, también tienen la de proteger a nuestros órganos como son el tórax y de darnos movimiento como son los miembros inferiores e inferiores. El hueso frontal es la parte más anterior del cuerpo humano. Es un hueso impar y este está situado por delante de los parietales, el etmoides y el esfenoides, y por debajo se articula con los huesos nasales, los huesos cigomáticos, las lagrimales y las maxillas. En la cara anterior, que es esta, te presenta los vestigios producidos por la sutura metópica, que son estos dos que se encuentran aquí. Por debajo de esta sutura metópica se encuentra un saliente llamado glabela, que vendría siendo este circulito de aquí. A los lados de la glabela te presenta las crestas supraorbitarias, que son estas. Y por arriba de las crestas supraorbitarias te presenta la eminencia frontal, que son unos abultamientos que cada quien tiene diferente en su frente, y son estos que acabo de dibujar. Y en la parte inferior están los bordes orbitarios, que se encuentran limitados por el proceso medio y el proceso lateral. El proceso medio se articula con los lagrimales y con la maxilla, y el proceso lateral con los cigomáticos. Y así se acaba de escribir esta cara anterior. Termina por seno orbitronasal, y en su parte media tiene la incisura etmoidal, que tiene forma de U al revés. En la parte anterior de esta presenta un saliente llamada espina nasal del frontal, que articula por delante con los huesos nasales y por detrás con la lámina perpendicular del etmoides. En la incisura etmoidal presenta unas semiceldillas que al articularse con el etmoides forman las celdillas frontoetmoidales. A los lados también de esta incisura presenta los bordes supraorbitarios, que son estos, y en la parte lateral presenta la fobia lagrimal, y en la parte medial presenta la fobia troquear. En su parte posterior endocraniana, en la parte más inferior presenta un semicanal que al articularse con el proceso del Cristagalli del etmoides forma un foramen ciego. Por arriba de esta se encuentra la cresta del frontal, donde se inserta la ósea del cerebro y que se bifurca para formar el seno sagital superior. A los lados de este se encuentran las fobias aracnoideas, y a nivel de las cavidades orbitarias se presentan varios surcos que aparentan ser huellas digitales, por lo que se le denominan impresiones digitales. El borde anterior es el borde arbitrado en la parte medial y afilado en la parte lateral. Por el medio de esto se encuentra la incisura orbitaria, y en la parte media también se encuentra la incisura nasal, que está en forma de V invertida, que se articula con los huesos nasales. El borde superior se encuentra articulado por detrás con los parietales y por abajo con las alas mayores el esfenoides. El borde inferior presenta la incisura etmoidal y se articula con las alas menores el esfenoides. En la escama tiene dos capas de tejido compacto y en medio una capa de tejido esponjoso. La sutura nasal nada más tiene tejido compacto. El hueso parietal es un hueso par situado por detrás del frontal, arriba del temporal y por enfrente del occipital. Presenta una cara lateral, que es esta, es lisa y es convexa y presenta dos líneas cóncavas y se denominan curva temporal inferior y curva temporal superior. Por arriba de estas presenta la eminencia parietal, que también es como un abultamiento mencionado en el frontal. Y así se termina de describir esta cara. Cara media. Esta cara es convexa y presenta varios surcos producidos por la arteria meningia media.
El hueso parietal tiene 4 bordes. El borde anterior que se articula con el frontal y con el otro parietal formando la sutura coronal. El superior que se articula con el parietal opuesto formando la sutura interparietal. El posterior que se articula con el occipital y el otro parietal formando la sutura lamboidea. Y el posterior que se articula con la escama del temporal. Este hueso también tiene 4 ángulos. El antero superior que se articula con el frontal y con el parietal opuesto formando la sutura bregma. El antero inferior que se articula con el ala mayor del esfenoides y con el frontal formando la sutura terión. El póstero superior que se articula con el occipital y con el parietal opuesto formando la sutura lambda. Y el póstero inferior que se articula con el occipital y el temporal. El occipital se encuentra situado en la parte posterior inferior del cráneo y se articula por delante con los parietales, con el temporal y con el esfenoides. En su cara posterior inferior, de atrás hacia adelante, te presenta lo que es la superficie basilar que se articula con el cuerpo del esfenoides, y dentro de esta tiene el tubérculo faríngeo, la fosita faríngea y las crestas musculares que juntas forman el techo de la faringe. Por detrás te presentan los cóndilos occipitales que son de forma ovoidea y se articulan con las cavidades glenoideas del atlas. También te presenta el foramen retocondilo y el foramen precondilo. Y después está la escama del occipital, que es convexa, y en su línea media, siguiendo el foramen magno, presenta la cresta occipital externa, y más adelante te presenta lo que es la protuberancia occipital externa. Luego después hay 2 salientes que son horizontales y son cóncavos y se denominan nucal superior y nucal inferior. Estos se extienden hasta el proceso mastoideo. Su otra cara es anterosuperior y es endocraneana, y de adelante hacia atrás te presenta lo que es el clivo, que es la parte superior del basilar. Aquí se aloja el bulbo raquio y la protuberancia anular. Luego están los tubérculos yugulares, que están situados al lado del foramen magno. El foramen magno es este gran foramen donde penetra la columna vertebral al cráneo. Por delante de esta te presenta la escama, y esta ahora es cóncava. En la línea media te presenta la protuberancia occipital interna y por debajo te presenta la cresta occipital interna. De aquí se desprenden 2 canales horizontales que se extienden hasta el seno sigmoideo. Y la unión de estos se llama presa de erófilo. Estos parten a esta cara en 4 forámenes. Los 2 superiores son donde se articula, los 2 superiores se llaman cerebrales y los 2 inferiores se llaman cerebelosas. Este hueso presenta un borde superior que se articula con los parietales y un borde inferior que en la línea media presenta una incisura yugular que al articularse con la roca del temporal forman el foramen yugular. El hueso temporal es un hueso par situado en la parte media e inferior del cráneo. Se articula por detrás con el occipital, por delante con el cigomático y el esfenoides y por su parte superior con el parietal. Este presenta una porción exocraneana lateral y tiene las caras laterales e inferior. En la cara lateral de atrás hacia adelante presenta el proceso mastoideo, que es este, y presenta el meato acústico externo, que es este foramen que vemos aquí. Y por encima de este presenta la espina suprameática, y esta tiene varios orificios por lo que se le denomina zona cribosa. En la escama tiene varios surcos producidos por la arteria temporal profunda y por la parte de abajo presenta este saliente que se llama proceso cigomático. Está construido por 2 raíces, una horizontal y otra perpendicular que va así. Este se articula con el hueso cigomático formando el arco cigomático y se articula por delante de la fosa mandibular, que es esta de aquí. Y forman estas 2 líneas, las 2 raíces, forman un condilo que es como el borde de este hueso, y también forman el tubérculo cigomático, que es más como el abultamiento.
En la cara inferior de atrás hacia adelante presenta lo que es la incisura mastoidea y el proceso estiloideo, que es un saliente que se encuentra justo aquí. Abajo de este presenta el nervio facial que está formado por el foramen estiloideo. Luego después presenta la fosa yugular, que es esta y es como donde se articula la vena yugular. Y luego por debajo de esta presenta el canal carotideo, que es este de aquí. Y luego después te presenta el foramen yugular, pero este se hace al articularse con el occipital, pero también está por aquí por donde se encuentra la fosa yugular. Y después tiene lo que es la vaina del proceso estiloideo. El proceso estiloideo tiene como un pequeño saliente aquí que se ve mejor en la cara lateral. Y luego después te presenta la fosa mandibular, que es esta de aquí. Y la fosa mandibular en su parte anterior se articula con el cóndilo de la mandíbula y en su parte posterior tiene el hueso timpánico. En el nivel endocraniano, a nivel escama, presenta varios surcos producidos por la arteria meningia media. En la cara anterior, que es esta de aquí, presenta de lateral a media la eminencia arqueada, que es esta, y al lado presenta el techo de la caja timpánica, que está aquí. Y presenta el canal del nervio petroso mayor, que es este de aquí. Y en la cara posterior de lateral a media presenta el canal del seno sigmoideo, que está por aquí. Y presenta el meato acústico interno, que es este. Y en el borde superior pues es el canal del seno petroso superior que separa las dos caras. Y está el ápex es este saliente que se articula con el esfenoides y forma el foramen lacerado. Como este es un hueso neumático, presenta cavidades neumáticas, que son la cavidad del oído, el meato acústico externo, el antro mastoideo, las celdillas mastoideas, el oído medio, el oído interno, el canal carotideo y el acueducto facial. Y en su estructura a nivel escama presenta dos láminas compactas y en la parte media una capa de tejido esponjoso. La roca es puro tejido compacto. Es un hueso impar y simétrico que se encuentra situado en la parte anterior y media del cráneo. Este consta de una lámina vertical que se encuentra en la línea media y recorre todo lo largo de este hueso. Este también tiene el proceso Cristagalli, que es un saliente situado en la línea media que está por encima de la lámina horizontal. Dentro de una cavidad craneana tiene un borde posterior que se articula con el hueso frontal formando el foramen ciego, y por encima del proceso Cristagalli cuenta con un ápice donde se inserta la hoz del cerebro, y todo lo que resta es la lámina perpendicular, y en su borde posterior se articula con el vómer y en su borde inferior con el cartílago del septum nasal, y el vómer con la lámina perpendicular y con el cartílago forman lo que es el septum nasal. La lámina horizontal tiene forma cuadrangular. A sus lados se articula con la incisura etmoidal del frontal, y pues todo lo que queda aquí se denomina como zona cribosa, ya que pues está perforada. Y en su cara posterior está dividida en dos por el proceso Cristagalli. A cada una de estas divisiones se le llama canaladuras olfatorias, ya que por los forámenes pasan nervios olfatorios. Y en su cara inferior forma parte de la bóveda de las cavidades nasales. El hueso etmoides también tiene laberintos que se encuentran entre la órbita lateralmente y la cavidad nasal medialmente. Estas tienen forma cubídica, por lo cual presentan 6 caras. En la cara superior cuenta con unas semiceldillas que al articularse con el frontal forman las celdillas frontoetmoidales. En la cara inferior de estos laberintos presenta unas semiceldillas que al articularse con la maxilla y el palatino forman las celdillas etmoidomaxilares y etmoidopalatinas. También presenta un proceso uncinado que se articula con la concha inferior. El proceso uncinado es como un gancho. En la cara anterior presenta unas semiceldillas que al articularse con el hueso lagrimal forman las celdillas etmoidolagrimales. Y en la cara posterior
cuenta con unas semiceldillas que al articularse con el cuerpo del esfenoides forman las celdillas etmoidoesfenoidales. La cara lateral es lisa y, como ya se ha mencionado antes, forma la pared medial de la cavidad orbitaria y, como es lisa, se le denomina hueso plano o lámina orbitaria. La cara media forma la mayoría de la parte superior de la cavidad lateral de las cavidades nasales. Esta tiene dos láminas enrolladas entre sí y estas son la concha superior y la concha media. La concha media es de mayor tamaño que la concha superior. También cuenta con forámenes que conducen a las células etmoidales y el espacio que generan estas dos conchas se denomina meato superior. Y por debajo de la concha media se encuentra lo que es el meato medio. Por arriba de la concha superior existen dos conchas accesorias. El hueso etmoides está formado por capas muy delgadas de tejido compacto y solo el proceso Cristagalli tiene tejido esponjoso. El esfenoides es un hueso impar situado en la parte media y anterior de la base del cráneo. Se articula por detrás del frontal y del etmoidal y por adelante del occipital y del temporal. Te presenta el cuerpo, que es de cara cuboide, y de adelante atrás presenta una cara superior que tiene el jugum esfenoidal, que es una superficie plana, y a sus lados se continúa con las alas menores del esfenoides, como se ve aquí. Después te presenta el surco del quiasma óptico, y este se termina en los canales ópticos, que son dos forámenes que están aquí. Después te presenta la silla turca, que es una fosa, y a sus lados contiene los canales anteroposterior del carotoideo, que son estos que se encuentran aquí. Detrás de esta se encuentra la lámina cuadrilátera y en su borde superior a los lados se encuentran lo que son los procesos clinoideos posteriores. Y así se termina de describir esta cara superior del cuerpo. En la cara inferior del cuerpo te presenta la cresta esfenoidal, que se articula con el vómer en la línea media. A los lados de esta cresta te presenta la parte más posterior de las cavidades nasales. Y en la parte aún más posterior se implantan los procesos pterigoideos, que son estos de aquí. En la cara anterior, en la línea media, te presenta la cresta esfenoidal anterior, que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. A los lados de esta cresta te presenta los forámenes de los senos esfenoidales, que son estos que estoy circulando. En la cara posterior del cuerpo, lo único que hace es que se articula con la parte basilar del occipital. En la cara lateral, a los lados de la silla turca, te presenta lo que es el canal carotoideo, que se presenta aquí. De esta cara se desprenden las alas mayores y menores del esfenoides, que son estas unas alas menores y estas unas alas mayores. Y al separarse forman la fisura orbitaria superior, que en esta cara no se ve muy bien, pero está situada aquí. Las alas menores del esfenoides tienen forma triangular y se forman por dos raíces, una anterior que es esta y otra posterior inferior, que es esta de aquí. Juntas forman el canal óptico y en su parte media forman el canal carotoideo anterior. En su borde anterior se articula con el frontal y en su cara superior forma parte de la base craneal, y en su cara inferior, que aquí no se alcanza a ver muy bien, forma la parte más posterior del techo de las cavidades orbitarias. Las alas mayores del esfenoides en su parte posterior son endocraneanas y cóncavas, y estas forman parte de la fosa media de la base del cráneo. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque esa es la base, la fosa anterior, esa es la fosa medial, y la otra que resta pues es la fosa posterior, y las alas mayores pues forman parte de esta fosa. En la cara anterior de las alas del esfenoides forma la parte lateral de la órbita. En la parte lateral de las alas mayores del esfenoides, en su parte media presenta una cresta que se denomina cresta infratemporal y divide
esta ala en una porción superior que forma la parte de la fosa temporal y una porción inferior que forma la parte de la fosa infratemporal. Las alas mayores presentan los siguientes bordes: en el anterior que se articulan con el cigomático, en el posterior que se articulan con el temporal y en el superior que se articulan con el frontal y el parietal. También cuentan con uno medial, pero este no se alcanza a ver en esta cara, entonces lo voy a tener que escribir en otro video. El borde medial del ala mayor del esfenoides forma los siguientes forámenes. El primero, que es este, y este se denomina como fisura arbitraria superior. El segundo, que es este, que se encuentra por debajo de la fisura arbitraria superior y se le denomina como foramen redondo únicamente porque es redondo. Y por debajo de este se encuentra el foramen oval. Y por último se encuentra el espinoso, y se le dice así porque está cerca de la espina del esfenoides. Y el borde posterior y el borde medial se unen y forman la espina del esfenoides. Los procesos pterigoideos se plantan en la cara inferior del esfenoides y al fusionarse forman un canal que se llama canal pterigoideo. Por la parte posterior de estos canales fusionados se forma la fosa escafenoidea, y por debajo de esta se encuentra la fosa pterigoidea. La lámina lateral llega más abajo y presenta un númulus pterigoideo que es como un gancho, y en el borde posterior presenta la incisura para el canal de la tuba auditiva, y en la lámina lateral se insertan los músculos pterigoideos. Todo este hueso está formado por tejido compacto, excepto la parte anterior de las alas del esfenoides y la base del proceso pterigoideo. Ahí se encuentran pequeñas cantidades de tejido esponjoso. El cráneo está conformado por los 8 huesos ya mencionados anteriormente. Este tiene forma ovoide y se encuentra dividido por una línea horizontal que une la glabela del frontal y la protuberancia occipital externa del occipital. Este se divide en lo que es la bóveda del cráneo y la base del cráneo. La bóveda del cráneo está conformada por la escama del frontal, los parietales, la escama de los temporales, las alas mayores del esfenoides y la escama del occipital. También presenta una superficie exocraniana y otra endocraniana. La cara exocraniana contiene 2 líneas transversales. Una es la bicigomática, que une a los 2 tubérculos cigomáticos, y la bimastoidea, que une a los 2 procesos mastoideos, y lo que divide el cráneo en una zona anterior facial, que es esta de aquí, en una zona media, que es esta de aquí, y en una zona occipital. Y la zona anterior está constituida por el frontal, el etmoides y el esfenoides, y la zona media está constituida por el temporal, el ala mayor del esfenoides y la parte más anterior del occipital, que es la superficie basilar. Y la zona posterior pues corresponde nada más al hueso occipital. La endocraniana se divide en 3 partes, que la primera es la fosa craneana anterior, y por delante se limita con la línea horizontal que separa la bóveda del cráneo, y por detrás con el borde posterior de las alas mayores del esfenoides, las alas menores del esfenoides, y con el surco del quiasma óptico. Y estos presentan los forámenes, el foramen ciego, el conducto etmoidal posterior anterior, que también se encuentran como por ahí, pero no se alcanzan a ver, y los forámenes de la lámina cribosa, que tampoco se alcanzan a ver en esta cara. Y luego está la fosa craneana media, y que por delante se limita con el surco del quiasma óptico y con el borde posterior de las alas menores del esfenoides, y por detrás con la lámina cuadrilátera y con el borde superior de la roca, que es más o menos este. Y te presenta lo que son el canal óptico, el foramen del canal óptico, que está aquí, a la fisura orbitaria superior, que es esta de aquí, a el foramen redondo, que también está por aquí, y por debajo el foramen oval, el foramen espinoso y el foramen lacerado. Y la última es la fosa craneana posterior, y se limita por enfrente con la lámina cuadrilátera del esfenoides y el borde superior de la roca, y por detrás con la protuberancia occipital interna.
y te presenta los forámenes, el foramen magno, el foramen precondilo y precondilo y el retocondilo que están por la parte inferior de esta cara, y el foramen yugular, que está más o menos por aquí, y el meato acústico externo, que tampoco se alcanza a ver de esta cara, pero está más o menos por ahí. El hueso maxillo es un hueso par que constituye la pieza principal del macizo facial. Contiene una cara medial y que en la unión de sus 3/4 superiores y su último cuarto inferior presenta lo que es el proceso palatino, que es este de aquí. Y a su vez contiene una cara superior y una cara inferior. En la cara superior forma el piso de las cavidades nasales, y en la cara inferior es rugosa y forma la mayoría de la parte del paladar óseo. Y tiene un borde lateral, que es este de aquí, que se articula con el lado opuesto con la maxilla opuesta, y en la parte superior forman una cresta nasal de la maxilla, y además termina en una espina que se articula también con el lado opuesto y forman la espina nasal anterior. Por detrás de esta espina se observa un semicanal que al articularse también con el lado opuesto forma el canal incisivo, y en su borde anterior forma la parte anterior de las cavidades nasales. Su borde anterior, pues de aquí no se alcanza a ver muy bien, pero pues está aquí. Y en su borde posterior se articula con la lámina horizontal del palatino. El proceso palatino divide este hueso en una porción suprapalatina y en una porción infrapalatina. En la porción infrapalatina, justo en medio, presenta un gran foramen que se le denomina hilato maxilar. Es este que se ve aquí. Y por delante de este se encuentra lo que es un canal, y este canal se le denomina como canal lacrimonasal. Este canal por enfrente se encuentra con el proceso frontal, y en el proceso frontal en su interior presenta una cresta que se llama cresta conchal, donde se articula la concha inferior, pues. Y también por arriba de esta cresta presenta otra cresta, que es esta, pero a esta se le denomina cresta etmoidal, y se articula con la concha media. En su porción infrapalatina solo forma parte del paladar óseo, y tiene numerosas irregularidades donde se inserta en la mucosa bucal. En su cara lateral, por encima de la implantación de los incisivos, se encuentra la fosa canina, que es esta, y por detrás se encuentra limitada por la eminencia canina, que es esta. Y la eminencia canina por detrás se encuentra con el proceso cigomático, que tiene forma triangular. La forma triangular es más o menos así, que por su base pues se une al cuerpo de la maxilla, y pues y su ápex, que es la punta se articula con el hueso cigomático. La cara superior del proceso cigomático es lisa y forma el piso de las cavidades orbitrarias. Por debajo, en su espesor, presenta el conducto infraorbitrario, que es este hoyito que se ve aquí, y por debajo de este presenta los canalículos dentarios, que terminan en alvéolos de los incisivos y del canino. En su cara anterior presenta el conducto infraorbitrario, y por debajo de este se encuentra la eminencia canina. En su cara posterior no se alcanza a ver muy bien porque necesitaríamos cortar este pedazo, pero es convexa. Es convexa y está destinada a terminar en los forámenes alveolares, por donde van a pasar los nervios alveolares superiores posteriores. Los bordes del proceso cigomático están conformados por el inferior, y es grueso y cóncavo hacia abajo. El borde anterior forma la parte media e inferior del proceso orbitrario, y el borde posterior, que está acá, junto con el ala mayor del esfenoides, forma la fisura orbitraria inferior.
El borde anterior. Por debajo se encuentra la espina nasal anterior y por arriba la incisura nasal que al articularse con el otro lado forman el foramen más anterior de las cavidades nasales. Y por arriba de esto se encuentra el borde anterior del proceso frontal, que pues por aquí se articula con el frontal. El borde posterior es grueso y redondeado, se denomina tuber de la maxilla y forma parte anterior de la fosa infratemporal. El borde superior de la maxilla limita medialmente el piso de la órbita y se articula de adelante hacia atrás con el hueso lagrimal y con el hueso etmoides y el hueso palatino. El borde inferior de la maxilla presenta una serie de cavidades que son los alvéolos dentarios. La maxilla presenta un ángulo antero-posterior que se encuentra con el proceso frontal y tiene una dirección vertical. En su cara medial forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal y este presenta una cresta conchal y otra etmoidal. En la cara lateral también presenta una cresta lagrimal. La base del proceso frontal, la parte anterior del proceso palatino y los alveolares están compuestos de tejido esponjoso y lo demás es tejido compacto. En su parte media de este hueso presenta el seno frontal, que tiene forma de pirámide cuadrangular. Y en su pared anterior corresponde a la pared del proceso cigomático. En la pared posterior corresponde al tuber de la maxilla. En su pared superior corresponde a la pared superior del proceso cigomático y al piso de las cavidades orbitarias, y en su pared inferior está altamente relacionada con los alvéolos, ya que pues, terminan aquí en las cavidades alveolares, y su ápex es el proceso cigomático. El hueso cigomático forma parte del esqueleto del pómulo y presenta una cara lateral, y en esta tiene el foramen cigomático facial, que en la imagen está dentro de un círculo negro. Presenta una cara medial y esta es cóncava y forma parte de las fosas temporales e infratemporales. El borde entero superior es cóncavo y forma el borde lateral e inferior de la cavidad orbitaria. De atrás se desprende una lámina ósea que se encuentra con el proceso frontal. En su cara lateral es cóncava y aquí se encuentra el foramen cigomático orbitario. El borde postero superior tiene forma de S itálica y continúa con una parte horizontal que se articula con el proceso cigomático del temporal. Su borde antero inferior es dentado y casi recto y se articula con el proceso cigomático de la maxilla. El borde postero inferior es rectilíneo, grueso y rugoso. Los ángulos de este hueso están encerrados en color rojo. El superior se articula con el proceso orbitario lateral del frontal, el inferior con el proceso cigomático de la maxilla, el anterior igual con el proceso cigomático de la maxilla y el posterior se articula con el proceso cigomático del temporal formando el arco cigomático. Los nasales son dos pequeñas líneas óseas unidas por la línea media. Son de forma cuadrangular, por lo cual presentan 2 caras y 4 bordes. La cara lateral es subcutánea, esto quiere decir que está literal pegada con la piel, y la cara medial forma la parte anterior de la bóveda de las cavidades nasales, y su borde superior, déjalo pongo otro color, su borde superior se articula con el frontal, su borde inferior se une al cartílago de la nariz, que es como el cartílago septonasal, y el borde anterior se articula por arriba con la espina nasal del frontal, y con la lámina perpendicular del etmoides, y pues ya el resto se articula con el hueso opuesto. Y el borde lateral se articula con el
proceso frontal de la maxilla, y pues los ambos huesos están construidos de tejido compacto. El hueso lagrimal es un hueso par situado en la parte anterior de la pared medial de las cavidades orbitarias. Es de forma cuadrangular y presenta 2 caras y 4 bordes. Ok, entonces esta es la cara lateral y presenta una cresta vertical, que es esta, y termina en un proceso llamado humulus lacrimalis, que es un ganchito que tiene el hueso lagrimal. En la cara medial presenta un canal vertical, pues que contribuye obviamente a la cresta vertical de la cara lateral. Y pues esta también se articula con el etmoides, completando las celdillas etmoidolagrimales. Y en su borde superior se articula con el proceso orbitario medial del frontal. En su borde inferior contribuye a formar el conducto lacrimonasal. En su borde anterior se articula con el proceso frontal de la maxilla, y en su borde posterior se articula con la órbita del etmoides. Y pues esto solo está formado de tejido compacto. El hueso palatino es un hueso par que se encuentra situado por detrás de la maxilla y presenta 2 láminas, una vertical y una horizontal. En su lámina horizontal presenta 2 caras y 4 bordes. En su cara superior pues es cóncava y forma el piso de las cavidades nasales en su parte más posterior, y su parte inferior es rugosa, como se muestra aquí. Y pues con el otro hueso forma la parte más posterior de las bóvedas palatinas. Y en sus bordes, presenta 4 bordes porque es cuadrangular, en su borde lateral se articula con la lámina vertical. En su borde posterior se une con el otro hueso, formando una cresta que se continúa por detrás con la cresta mencionada en la maxilla. El borde anterior que se articula con el proceso palatino de la maxilla, y el borde posterior que al unirse con el lado opuesto pues forma la maxilla nasal, pero la posterior, ya que aquí tiene un pequeño saliente. Y en el borde medial me faltó decir que pues se articula también con el hueso Bommel. La lámina horizontal también es cuadrangular, y su cara lateral pues se divide en 3 porciones. La porción anterior que se articula con el tuber de la maxilla, y su parte posterior que se articula con los procesos pterigoideos, hasta tiene la forma. Y en su parte media pues solo ayuda a formar lo que es el fondo de la fosa infratemporal. Y luego en su cara medial también presenta 2 crestas, la inferior y la superior. Su cresta inferior se denomina cresta conchal, y aquí se articula lo que es la concha inferior. Y en la cresta superior se toma el nombre de cresta etmoidal, y aquí se articula lo que es la concha media. El hueso palatino presenta los siguientes bordes: el anterior, en el cual se encuentra un saliente llamado proceso maxilar, y este básicamente lo que hace es que ayuda a tapar el seno, el hilato del seno maxilar que se mencionó en el hueso de la maxilla. Y en su borde inferior, que presenta los conductos palatinos, conducto palatino mayor, y en su parte inferior se encuentra el conducto palatino menor, y pues este forma lo que es el proceso piramidal, que es este de aquí. Y en el borde posterior se articula con la lámina media del proceso pterigoideo, y en su parte superior presenta la incisura esfenopalatina, que se articula con el cuerpo del esfenoides, y así forma el foramen el foramen esfenopalatino. Ahí se terminan de escribir estos bordes. El hueso conchal es un hueso par que se encuentra adherido en la parte lateral de las cavidades nasales. Presenta 2 caras, una medial, y esta nada más es convexa y presenta varias rugosidades.
y una cara lateral que conforma la pared medial del meato interno y presenta 4 bordes en su parte superior. En su borde superior se articula con las caras mediales de la maxilla y con la lámina vertical del palatino, y presenta 3 procesos: el lagrimal, que es este, y pues nada más se articula con el hueso lagrimal, el de la maxilla, y este contribuye a cerrar el hilato del seno maxilar. El etmoidal se articula con el proceso usinado del etmoides. El proceso usinado del etmoides era el ganchito que se veía así. Y en su parte inferior es libre, grueso y convexo. Y presenta 2 extremos, que son el anterior y el posterior, y estos únicamente se articulan con las conchas inferiores de la maxilla y del palatino. Y este hueso está nada más formado de tejido compacto. El hueso Vomer es un hueso impar y junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago forman el septum nasal. Este presenta 2 caras y es de forma cuadrangular. Es un hueso muy delgado y sus caras solo se le denominan como caras planas y verticales. El superior se abre en forma de ángulo diedro y por esto se forman las alas del Vomer. Este se articula con la cresta del esfenoides y se forma un conducto llamado esfenovomeriano. Su borde inferior solo penetra lo que son las crestas formadas por los procesos palatinos de la maxilla y la lámina horizontal del palatino. En su borde inferior solo penetra lo que son las crestas formadas por los procesos palatinos de la maxilla y por la cresta formada por la lámina horizontal del palatino. Y en su borde anterior solo se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el resto forma lo que es el cartílago del septum. Y en el borde posterior forma el borde medial de las coanes, y estos es lo que separa los forámenes posteriores de las cavidades nasales, y este hueso únicamente está formado por tejido compacto. La mandíbula es un hueso impar que se encuentra situado en la parte inferior de la cara y tiene forma de herradura. También en su línea media presenta una cresta y esta lleva el nombre de sínfisis mandibular, que es esta. Y por debajo de esta se encuentra un saliente y este se le denomina protuberancia mentoniana. Es uno de los salientes con los cuales se separa el cuello de la cara. Y a los lados de esta cresta, a los lados y por debajo se encuentra un foramen. Este foramen se denomina foramen mentoniano. Y por detrás de este foramen se ve un borde que va bajando desde la cara anterior de una rama de la mandíbula y pues llega hasta la parte inferior de la mandíbula, y a este se le denomina línea ubicua. En su cara posterior, partiendo de la línea media, en su parte inferior se observan 4 tubérculos y estos son denominados como procesos de Henny. Y partiendo de la rama de la mandíbula, de su borde anterior deslizándose hacia abajo, se presenta la línea miloidea, que es este saliente que se encuentra aquí, y en su borde posterior se encuentra lo que es la fosa sublingual, y por debajo de este saliente se encuentra lo que es la fosa submandibular. Y también siguiendo en la línea media, en la línea miloidea, en la parte de arriba se encuentra, en la parte más lateral se encuentra un surco, que es este, y este se denomina como surco miloideo. El cuerpo presenta 2 bordes. En su borde inferior es romo, es decir, que no tiene ningún pico, ningún saliente. Lleva 2 depresiones en la parte lateral de la línea media y están señalados en la imagen con unas flechas rojas. Y estas depresiones se llaman foveas digástricas. En su borde superior o alveolar presenta varias cavidades que son los alvéolos dentarios, y es donde se insertan los dientes, la raíz de los dientes. Estos se hallan separados por procesos interdentarios, que son estos.
Y están los que son simples o los que son compuestos. Los que son simples son como los anteriores, que solo tienen una cavidad, y los compuestos son como los molares, que tienen dos cavidades para sus raíces. El hueso mandibular presenta dos ramas que son de forma cuadrangular, pues tienen dos caras, la cara lateral, y que en la parte inferior pues tiene varias rugosidades. En la cara medial, en la línea media, se encuentra un foramen, y este foramen se llama foramen mandibular, y aquí se muestra un saliente, también este foramen, que es este de aquí, bueno, en su borde posterior anterior, y este es un saliente, y en la cara medial, en su línea media, presenta un foramen, y este recibe el nombre de foramen mandibular, y pues también tiene un borde anteroposterior, y ese es un saliente llamado lígula mandibular. En su parte inferior pues también tiene varias rugosidades. Bueno, en su borde posterior solo sirve de distracción al músculo del ligamento estilomandibular, y en su borde superior tiene la incisura mandibular, que está situada entre dos salientes. El primer saliente, el que se articula por delante, que es este, tiene forma triangular, y este se toma el nombre de proceso coronoideo. Y el que está atrás, el que se encuentra en la parte inferior, se denomina cóndilo de la mandíbula. Este tiene forma ovoidea y está unido a la mandíbula por un cuello que se denomina pues, cuello del cóndilo. Y pues en su borde superior se une en el borde inferior nada más se une con el borde inferior también del cuerpo, formando lo que es el gonion. Y pues el gonion nada más es el ángulo de la mandíbula, y pues también es uno de los puntos que separa a la cabeza del cuello. Este hueso está formado por tejido esponjoso y lo recubre una capa de tejido compacto.